en cuenta que esta es una charla abierta, con lo cual hay gente que no pertenece a la comunidad Roilands, así que darles la bienvenida a todas las personas de la comunidad Roilands y darles la bienvenida también a aquellas personas que se sumaron, dado que el contenido que vamos a dar hoy, la verdad que aplica a todos por igual, en cuanto a los temas que vamos a tratar, que van a ser bastantes, variados, interesantes, y con un final que, bueno, va a estar un poquito sesgado a Roilands, por supuesto, pero bueno, es la deformación que tengo, es lo que tengo en el corazón. Así que vamos a esperar unos minutitos y ya vamos a dar comienzo, así no tardamos. Calculen para que organicen su agenda, que va a ser una charla que calculo que no va a durar más de 1 hora, hora 10. Así que estén preparados, si quieren sírvanse algún refresco, bebida, agua, whisky, lo que sea. Perdón, ¿ya están hablando? Porque yo no... Bueno, aquí estamos. ¿Me escuchan todos? Muy bien. Bueno. Perfecto. Ahí va, ahí va. Bueno, muy bien. Como les había comentado otra vez, bienvenidos a toda la comunidad Roilands, bienvenidos a toda la gente que se sumó por invitación o por iniciativa propia. Un poco, la idea de hoy es tocar varios tópicos que afectan el contexto actual y la situación en la que estamos viviendo. Un poco del índice de hoy es hablar de la situación sanitaria. Nos vamos a meter en política, una novedad en nuestro Roiland Speakers. Vamos a hablar, por supuesto, de economía y finanzas, y vamos a terminar con mercado inmobiliario, que es el core business nuestro. Primero, y ante todo los quiero invitar para esta presentación a un modelo de pensamiento distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Los quiero invitar a incorporar toda esta información, todos estos datos que vamos a ver, pero que lo incorporen como simples espectadores, como simples observadores. Acá el ejercicio mental que les quiero proponer es tratar ustedes, cada uno de ustedes, de alejarse de la realidad, alejarse por un momento de los juicios que tengan, alejarse por un momento de los prejuicios, de las emociones, de los sentimientos, de las opiniones, de todo, y tratemos de ver estos datos de manera abstracta e independiente, para poder empezar a incorporarlos, y esto nos va a facilitar mucho el
análisis. Hagamos de cuenta también que el país del que vamos a hablar es un país X. No se trata de Argentina, es un país X que tampoco tiene gobernantes. Hagamos de cuenta que las decisiones se toman de acuerdo a un sistema algorítmico. Ahí está. Hagamos de cuenta que las decisiones de gobierno se toman algorítmicamente, analizando el comportamiento de la sociedad, de acuerdo a índices, y se toman. Con lo cual, esta es la primera invitación que les voy a intentar hacer para avanzar con esta presentación. Vamos a arrancar con la situación sanitaria. Entonces, ¿estamos listos con este modelo de pensamiento? Vamos a arrancar. Vamos a ver una relación muy interesante, ya metiéndonos de lleno en la situación sanitaria. Veamos este gráfico que muestra dos líneas. Una es la línea roja, que es lo que en finanzas es el índice VIX, que es el Volatility Index, que ni más ni menos, para que lo entiendan, es un índice que mide el sentimiento que tienen los inversores. O sea, lo que mide es el miedo que tienen los inversores al realizar alguna inversión en algún tipo de activo. Mide volatilidad. Esto es un índice que se tiene muy en cuenta para ver cómo se encuentran los mercados, y se basa en el mercado de opciones de Chicago de las empresas S&P 500, que después vamos a ver qué es este índice de S&P 500. Pero quédense con que esta línea roja mide el miedo que tienen los inversores. Y por otro lado tenemos otra línea, que es la línea celeste, que es un índice que mide los casos confirmados a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que ya de movida muestra esto? Que hay una altísima correlación entre el miedo que tienen los inversores y la situación sanitaria en la cual se está viviendo. Como podemos ver, no sé si alcanzan a ver el mouse, en plena crisis sanitaria, que fue fundamentalmente el año pasado, entre marzo y octubre, los casos confirmados a nivel mundial alcanzaron cifras del 40%, y este índice de volatilidad lo acompañó en valores altísimos, también de 83. Y a medida que fue pasando el 2020, cayendo en el 2021, donde la situación mundial de la pandemia, a ver, no es que está controlada, pero sí está mucho más sesgada a un camino de resolución, con el surgimiento de las vacunas, con el surgimiento de la experiencia que se tuvo el mes pasado. Como vemos que este miedo de los inversores fue en baja considerablemente. Acá vemos una especie de tobogán entre lo que es marzo y mayo, y después se fue amesetando a lo largo del año. Esto lo que demuestra un poco es la altísima relación que hay entre una situación sanitaria grave y el miedo de los inversores, que hace que esta volatilidad haga retraer un poco las decisiones financieras y las decisiones económicas de los inversores. ¿A dónde? Hacia activos más seguros. Entonces lo que se vio claramente que el año pasado los inversores estuvieron más propensos a invertir en activos que les den mucha más seguridad y tal vez menos rentabilidad, y esta situación se fue cambiando o se fue invirtiendo a lo largo del fin del 2020 y comienzos del 2021, a medida que la situación sanitaria se está empezando a encaminar en ciertos carriles que te pueden dar cierta certidumbre. Ahora bien, vamos con el tema de vacunación, que es algo que tanto se está hablando actualmente. Vamos a hablar de datos exclusivamente. Este es un gráfico que mide el ranking de vacunación. ¿Qué es el ranking de vacunación? Ni más ni menos es la cantidad de dosis que se dan cada 100 habitantes. Entonces acá podemos ver en el gráfico claramente
que Argentina, primero como dato de color, en el ranking mundial, número 1 está Israel, número 2 Emiratos Árabes, y número 3 se encuentra Chile, en cuanto a cantidad de dosis dadas cada 100 habitantes. Ahora, en este gráfico podemos ver claramente que este país X, que acá lo vamos a llamar como Argentina, se encuentra, estos son datos al 15 de abril, chequeamos los datos al día de hoy y no hay grandes variaciones, con lo cual nos podemos mantener con estos datos. Argentina se encontraba en el 13.6% de rango de vacunación, o sea, 13,6 dosis dadas cada 100 habitantes. ¿Qué dato quiero que nos quedemos acá? Que hoy Argentina se encuentra por encima del promedio mundial de vacunación, por encima del promedio mundial, que lo vemos acá, donde dice World, que hoy está en un rango de 11.5%, y en Latinoamérica solo es superado por 3 países, Chile, Uruguay y Brasil, que Brasil lo superó justo la semana pasada. Entonces, esta es la situación concreta en la cual nos encontramos hoy en el tema de vacunación. Vamos ahora a ver un poco qué está pasando con los casos confirmados. Acá también podemos ver un gráfico en donde hay unas líneas que miden la cantidad de casos confirmados que hubo en diferentes países, y podemos ver claramente que Argentina, que la tenemos en esta línea azul, que las estoy siguiendo con el cursor, claramente se ve cómo está sufriendo en el último trimestre prácticamente, un considerable aumento de casos. Y lo mismo está pasando en Uruguay, que registró un altísimo grado de casos confirmados en el último trimestre. Por eso también se explica la alta respuesta sanitaria a la vacunación. Chile, que también está en los ratios más altos de vacunación, registró en los últimos 2 meses un crecimiento considerable. Y después tenemos Perú y México. O sea, acá, en cuanto a casos confirmados, Argentina se encuentra dentro de los países en Latinoamérica que más casos tuvo en los últimos meses. Pero acá quiero hacer una pausa. Porque este dato, visto así, individual y aislado, la realidad es que no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que considerar acá para poder tomar una decisión o tratar de definir una conclusión es la cantidad de testeos que hay. Porque acá está la clave, en el sentido de, tengamos en cuenta que la cantidad de testeos que están haciendo en países como Uruguay, como Chile y también como Argentina es sustancialmente mayor a la que iba sucediendo en los meses anteriores, inclusive el año pasado. Entonces, a prima facie es lógico que haya un incremento o que estemos viendo un crecimiento notable de casos confirmados, pero para poder entender la realidad tenemos que contrastarlo con la cantidad de testeos. Y acá es donde surge un índice importante para analizar, que es lo que se llama el índice de positividad, en donde el índice de positividad justamente lo que relaciona es la cantidad de testeos con la cantidad de casos confirmados. Y acá me quiero detener en este gráfico porque hoy Argentina está en 40% de positividad. Y este 40% de positividad lo tenemos que mirar en un contexto en donde veníamos con un periodo vacacional importante y donde prácticamente no había restricciones y donde la gente prácticamente estaba haciendo vida normal. Este 40% es un 20% menor al índice de positividad que había el año pasado, donde había
plena pandemia y plena cuarentena, que se ubicaba en un 60%. Y con respecto a principios del 2021, a principios de este año, el índice de positividad estaba en un 30%. Entonces se entiende que las medidas actuales que tomó el gobierno a través de este sistema algorítmico, las tomó porque hubo un incremento de un 10% en la positividad. Pasamos de un 30 a un 40. Pero este índice no deja de revelar una situación en donde hay que tener en cuenta que, lo que decía antes, prácticamente es un índice basado en una vida prácticamente normal, en donde se habían levantado todas las restricciones, e insisto, veníamos de un periodo vacacional. Y el año pasado, donde había una cuarentena totalmente estricta, estábamos prácticamente en el mismo índice de positividad. Esto para que después nosotros vayamos tomando las conclusiones del caso. Entonces, para terminar con la situación sanitaria, hay ciertas verdades que surgen de los datos. Insisto, nosotros somos observadores. Ahora no estamos en momento de emitir juicios, de emitir valores, emociones, absolutamente nada. Verdad número 1, que surge de la situación sanitaria, que por supuesto, esta genera miedo, genera mucha volatilidad y retrae las decisiones económicas y financieras de los inversores, que hacen que estos migren a activos más seguros. Y esta situación se vio claramente en donde, durante el 2020, los activos más seguros recibieron un importante flujo de capitales, y durante fines del 2020 y 2021 esta situación comenzó a invertirse. Pero claramente la situación sanitaria genera retracción en las decisiones económicas y financieras. Verdad número 2. Los ratios de vacunación en Argentina están por encima del promedio del mundo, y en Latinoamérica es superada solo por 3 países: Chile, Uruguay y Brasil. Verdad número 3, que la cantidad de testeos, por supuesto que impacta de lleno en el dato aislado de la medición de aumento de contagios. ¿Por qué? Porque el número de test se incrementó notablemente en los últimos meses. Y verdad número 4, el rango de positividad hoy en Argentina se ubica un 20% por debajo en comparación con el año pasado, en donde el escenario actual está influido por el periodo vacacional del primer trimestre, las no restricciones y la no existencia de cuarentena. Vamos a pasar al tópico política. Expectativas. ¿Qué está pasando en este país? Insisto, gobernado por un sistema algorítmico, no por personas que toman todas las decisiones de gobierno. Pero vamos a ver un poco qué está pasando con la gente. Esto que vamos a ver es datos de encuestas de Sinopsis, una de las consultoras más prestigiosas hoy en Argentina y en Latinoamérica. Primero quiero compartirles una frase que la pueden leer acá, que me pareció muy elocuente, de Eduardo Keegan, que es un psicólogo de la UBA, que dice: si te apuntan con una pistola en la cabeza, la primera hora vas a sentirte aterrado. A las 9 horas vas a querer pedir una pizza. Esta frase un poco refleja los ánimos que, según esta encuesta, nos transmiten que está viviendo la sociedad, en donde tenemos una línea roja, que se las marco con el cursor, que representaría que le preocupa más la situación económica en detrimento de la situación sanitaria, que está representada en la línea verde. Podemos ver claramente cómo en el 2020 la preocupación del coronavirus era mucho mayor, muchísimo mayor, que la situación económica. Cómo esta situación fue empardando a fines del año, y prácticamente durante el 2021 y fines del 2020, hoy la sociedad está mucho más preocupada por la situación financiera y económica que por la situación sanitaria. Es decir, la gente está pensando
en términos económicos y financieros ya esta situación sanitaria. Y está dispuesta hasta a asumir riesgo. Hay una brecha grande de casi el 40% en cuanto a las preocupaciones. Esto lo vemos y lo confirmamos claramente en este gráfico de expectativa, en donde les cuenta en el gráfico de la izquierda de su pantalla, la pregunta es, esta encuesta es a nivel total país. Es importante la aclaración, o sea, no es una encuesta de capital, es a nivel total país. Que preguntan, ¿qué tan de acuerdo está usted con esta afirmación? Estoy dispuesto a asumir el riesgo de contagio antes que perder mi fuente de ingresos. El 52,8% de los encuestados está total o bastante de acuerdo con esta afirmación. Y el 21,1% está total o bastante en desacuerdo con esta afirmación. Y el gráfico de la derecha, la encuesta pregunta qué tipo de medida sería la más justa y razonable para la situación epidemiológica actual. Y la mayoría, casi el 50%, expresa que está de acuerdo con algún tipo de confinamiento parcial. Y el 35% declara que está de acuerdo con ningún tipo de confinamiento y solo el 10% con un confinamiento total. Ahora bien, ¿cómo pega esto en la opinión pública? Tengan en cuenta que estamos en un año electoral, tengan en cuenta que estamos a 5 meses de las elecciones legislativas, y en la encuesta surgen datos interesantes, en donde la pregunta fue directa: ¿a qué fuerza política votaría? ¿Al oficialismo o a otra fuerza política? Y fíjense que acá hay tres líneas, perdón. La línea roja, que representa otra fuerza política, la línea azul, que muestra el oficialismo actual, o sea, el sistema algorítmico actual que toma las decisiones de gobierno, y la línea gris representa a los que no saben y no contestan. Hoy el 58,3% de los encuestados votarían en las legislativas a otra fuerza política. El 30% votaría al actual sistema logarítmico y el 11,7% no sabe y no contesta. Pero miren qué dato, que del 58,3%, que les estoy marcando acá en el cursor, de los que votarían a otra fuerza política, casi el 24% provienen de esta línea azul, de desencantados de lo que es el oficialismo. Y si vamos a la línea gris, que es el 11,7%, el 63% que componen este 11% provienen de los desencantados. O sea, lo que está sucediendo en la opinión pública es que mucha gente que en su momento estaba de acuerdo con este sistema, algoritmo de toma de decisiones, está migrando a otros sistemas para la decisión legislativa que se estaría tomando este año. Entonces vamos con las verdades políticas. Analizando data, recuerden que acá estamos hablando pura y exclusivamente de data. No estamos emitiendo ningún juicio de valor, absolutamente nada. Verdad número 5, porque veníamos de las otras. Como le habíamos dicho, la gente actualmente tiende a ponderar mucho más los términos económicos y financieros que la situación sanitaria. O sea, hoy la gente está dispuesta a asumir riesgos sanitarios en resguardo de su actividad económica. O sea, superpone la dinámica económica a la sanitaria. Verdad número 6. Se evidencia un claro descontento con el sistema algorítmico que toma las decisiones de gobierno. Los votantes opositores están conformados con un 24% por desencantados del sistema oficial, y los votantes que aún no definieron una posición, un 63% proviene de los desencantados del sistema oficial. Vamos a pasar a economía y finanzas. Voy a tomar el agua.
Bien. Economía y finanzas. Economía y finanzas vamos a dividirlo en panorama mundial y en panorama local. ¿Por qué? Porque nosotros, muchas de las personas que nos están escuchando son empresarios, y por supuesto, esto también sirve para incorporar conceptos, incorporar datos, incorporar conocimientos, y la idea también es que después si hay algún tema que les resuena, lo vayan a investigar, todo esto, porque nosotros, por supuesto, no se olviden que somos actores económicos y convivimos en el mercado y en el mundo económico, y hay temas que tenemos que saber. Vamos con el panorama mundial. Panorama accionario. Esto está relacionado con el índice que les había mostrado de Volatility Index, el VIX. Este es el gráfico del S&P 500, que se los había mencionado antes. ¿Qué es el índice S&P 500? Es el índice que es considerado el más representativo de la situación real del mercado. Tengan en cuenta que este índice toma la capitalización bursátil de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, es un índice que mide realmente cómo está la economía, cómo está la situación real en el mercado. Y por supuesto, este índice está tremendamente correlacionado con el índice de volatilidad. En el sentido, si este índice está a la baja o está deprimido, es porque esto representa que hay una alta volatilidad en el índice de VIX, o sea, la gente tiene mucho miedo de invertir. Fíjense este gráfico, cómo se ve claramente, en el cursor se los estoy marcando, un pico de depresión que llegó este índice a 2.237 en mayo del 2020, plena crisis sanitaria, plena crisis en cuanto a restricciones y cuarentena, y a medida que se fue relajando las restricciones y a medida que la situación sanitaria se fue conociendo un poquito más y se empezó a experimentar un poquito más en cuanto a cómo enfrentarla, a cómo comenzar a mitigarla, cómo el índice comenzó a subir, recuperando ya en septiembre del 2020 todo lo perdido durante la pandemia, sino que siguió en alza y ahora nos encontramos en 3.889, superando los máximos históricos que había en el 2018. Y este gráfico arranca en el 2018, pero estos máximos históricos, para verlos, de 3.889, nos tenemos que remontar al 2014 para poder verlos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el mercado ya incorporó el primer impacto de la pandemia y las empresas no solo se recuperaron, sino que ahora están creciendo, y están creciendo a máximos históricos de por lo menos el 2016. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los inversores están invirtiendo, están tomando riesgos, y algo importante, ya incorporaron la situación del COVID o la situación de la pandemia como parte del juego, que esto es lo importante. Ya lo incorporaron como parte de un contexto en el cual se tienen que mover. Esta situación, por supuesto, que favorece a la Argentina en el sentido de que tengan en cuenta que Argentina no deja de ser un activo para un inversor. Y Argentina es un activo de riesgo. Entonces, toda situación que haga alejar a los inversores de dirigirse a los activos de más bajo riesgo hacia los activos de mayor riesgo son situaciones que favorecen al contexto del país en que estamos viviendo. Con lo cual, esta situación, por supuesto, que va a generar y va a traccionar un poco la situación nuestra. Vamos a los activos seguros. ¿Qué está pasando con los activos seguros? Este es un gráfico que mide dos cosas. La tasa del bono a 10 años norteamericano y las tasas Fed. Brevemente explico qué es cada uno. La tasa de bono a 10 años se considera como el activo de más bajo riesgo a nivel mundial. O sea, si alguien quiere invertir en algo tremendamente seguro, que invierte en bonos a 10 años
de Estados Unidos. Entonces, esto es interesante porque estos bonos tienen una tasa. O sea, todos los que invierten en estos bonos reciben una retribución que se representa a través de una tasa. Entonces, estas tasas de los bonos están muy relacionadas con las tasas Fed, que las tasas Fed es la línea en verde, que podemos ver en este gráfico. Y la tasa del bono es la barra azul que estamos viendo en el gráfico. ¿Qué son las tasas Fed? Las tasas Fed de la Federal Reserve, que sería como el Banco Central de la República Argentina, son lo que se llaman las tasas de referencia. O sea, son las tasas que utiliza el gobierno de Estados Unidos para definir la política monetaria, en el sentido de que si la tasa de referencia en la Fed la sube mucho, lo que está buscando el gobierno de Estados Unidos es lo que se llama secar la plaza, o sea, sacar todos los dólares que están circulando y quedárselos ellos para engrosar o para otras decisiones de inversión. Cuando las tasas están bajas, lo que la política monetaria que refleja es que justamente lo que no quiere el gobierno de Estados Unidos es que la gente invierta en esos activos, sino que esa plata circule. Y esto, por supuesto, que afecta de lleno al contexto argentino, porque cuando estamos en un contexto de tasas altas, tanto del bono a 10 años de Estados Unidos como de las tasas Fed, por supuesto que la gente está en la situación ideal, porque está invirtiendo en un activo de bajísimo riesgo y encima le genera buena rentabilidad. Bueno, acá lo que vemos en este gráfico que pasa lo contrario, en el sentido que hoy las tasas están ofreciendo rendimientos muy bajos. Fíjense, en el primer Q del 2021, primer trimestre del 2021, estamos hablando de 1,44% anual. Es muy, muy bajo. Tengan en cuenta que las tasas han llegado a estar a un 7%, un 6%. Y la tasa de referencia, la tasa Fed, está en un 0,25%. Y esta tendencia va a continuar a lo largo de los 2 próximos años. O sea, lo que quiero decir es que las inversiones de bajo riesgo en los activos seguros de Estados Unidos no está generando rentabilidad, por supuesto por decisión propia del gobierno. ¿Y esto qué hace? Desvía las inversiones a activos que generan un poco más de rentabilidad y por supuesto anima a asumir un poquito más de riesgo. Esta situación es clave también para el contexto argentino de financiero y económico. E insisto, esta situación, como podemos ver en el gráfico, va a seguir en los próximos años. Fíjense que en el 2023 está proyectado que la tasa del bono a 10 años es del 2,20%, y la tasa de referencia en la Fed del 0,50% anual. Bajísimas, a nivel histórico bajísimas. Fíjense qué pasa con el oro, que el oro es otro activo que se considera de bajo riesgo. Miren qué interesante esto. Fíjense, vean el cursor, en plena época de pandemia, cómo el oro llegó a valer $2.062 por onza. Estamos acá. ¿Por qué? Acuérdense del índice BIX, que generaba miedo. Entonces, cuando se genera miedo, los inversores se van a activos de menor riesgo, como por ejemplo el oro, como por ejemplo el bono del Tesoro de Estados Unidos. Fíjense cómo en plena pandemia estamos en $2.062 por onza, y hoy estamos en $1.734 por onza. Se puede ver claramente cómo a medida que la situación sanitaria se va controlando, hay una desinversión en el activo oro. O sea, esto refleja que la gente está saliendo del activo oro, por eso la baja del precio, que estamos hablando en una baja de casi un 16% en 5 meses, es una barbaridad. Y se está volcando a activos de mayor riesgo, o sea, la gente, el inversor, insisto, incorporó la situación del COVID y la hace formar parte del juego. Y a la vez va por más, se empieza a animar a asumir riesgos, se empieza a animar a irse activos que generan mayor rentabilidad. Esta situación del oro se ve claramente como hay una desinversión y esto impacta en el precio de la onza del oro, y por supuesto que esta tendencia va a seguir a la baja. Esto por supuesto que también favorece a la situación económica y financiera argentina. Y acá vamos a ver un gráfico donde se corrobora. Soja, precio de la soja.
La soja no es considerada un activo de bajo riesgo, porque tiene mucha volatilidad. Porque el valor de la soja, que por supuesto, como todo activo, se basa por la ley de oferta y la demanda, pero tiene muchos factores en cuanto a producción, en cuanto a contexto, que la hacen altamente volátil. Fíjense lo que pasó. Es importante analizar a veces la data descontaminándonos de todo lo que nos dicen los medios, diarios, contexto. Tratemos de salirnos del círculo y analizar. Fíjense lo que pasó con el activo soja. Hoy estamos en valores de $526 por tonelada. Hoy. Fíjense que se superó ampliamente los $350 por tonelada que había en el 2019, donde la pandemia ni existía, no se hablaba. Y fíjense lo que pasa en los periodos de pandemia, que se los marco acá en el cursor, que es de abril a julio, cómo disminuyó a sus mínimos históricos de $300 por tonelada, relacionado con el índice VIX, el Volatility Index, en el sentido de que la situación sanitaria en su esplendor generó miedo y el inversor se va a activos de bajo riesgo. Sale de los activos de riesgo como la soja y se va a los activos como oro y bonos del tesoro. Pero esta situación se ve que cambió rotundamente. Y hoy, con los $526 por tonelada, estamos en un 45% por encima del valor promedio del 2020, en plena época de pandemia. Esto también marca una tendencia. Esto también marca una situación a nivel mundial, porque les aclaro que estamos hablando de índices como el S&P 500, estamos hablando de índices de Volatility Index, estamos hablando de tesoro, de bono a 10 años del tesoro, estamos hablando de las tasas Fed, o sea, estamos hablando de gente que invierte en grande y sabe invertir, y es calificada. Entonces, si esto marca una tendencia, esta tendencia va a seguir el próximo año, porque esto está incorporando ya información futura. Tengan en cuenta que estos datos incorporan información futura. Este panorama, por supuesto, que también favorece el contexto argentino, en donde lo que tenemos que ver acá es que la situación pandémica, incluso la actual, ya se incorporó. Es parte del juego. Y ya la gente está invirtiendo como estaba invirtiendo antes. Verdades del panorama mundial, economía y finanzas. Verdad número 7. El mercado ya incorporó el primer impacto de la pandemia. Las empresas, no solo que se recuperaron, sino que están creciendo. Cada parte del mercado está invirtiendo y ya asume la situación del COVID como parte del juego. Verdad número 8. Los inversores están comenzando a tomar riesgos, están comenzando, en realidad ya vienen desde mitad del año pasado, están comenzando a tomar riesgos e ir a activos de mayor rendimiento, desestimando aquellos bajos rendimientos. ¿Dónde vemos claramente esto? Situación de tasas de bonos de Estados Unidos a 10 años, tasas de la Fed, rendimiento del oro y el valor en alza de la soja, siendo sin dudas esto un contexto muy favorable para la Argentina. Ahora bien, ¿cómo impacta todo esto a nivel local? Vamos a un gráfico que me gusta mucho. Este es un gráfico que mide la evolución. Acá ya estamos hablando del país X, el país que denominamos Argentina. Este es un gráfico que mide la evolución del índice del EMAE. ¿Qué es el EMAE? El EMAE mide la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos del país. Es un índice que mide la actividad económica desde el barro. Este índice generalmente no, anticipa el comportamiento del PBI, del Producto Bruto Interno Argentino. Porque esto mide qué pasa con la economía real. Y acá vemos cómo fue evolucionando mensualmente a lo largo de los años. Este es un gráfico que mide a partir del 2007.
hasta la época de comienzo de pandemia. Esto, a título informativo, vemos cómo desde el año 2010 este país, con las decisiones algorítmicas que se tomaron, vive un periodo de estancamiento, en el sentido de que, si bien hay picos y alzas en el nivel de actividad, que también se ve en el Producto Bruto Interno, pero en el mediano plazo, en largo plazo, es un país que no crece, que no logra crecer y se mantiene en niveles con mucha volatilidad interanual, pero la realidad es que no crece. Ahora bien, ¿qué pasó en la pandemia? Acá nos paramos en febrero del 2020, donde el índice estaba en 141. Acá se los estoy marcando para que vean. Comenzó la pandemia. ¡Pum! Depresión total. Se derrumbó la actividad económica, como todos la vivimos. Esto está bueno porque ya tenemos el diario del lunes. Esto es lo que nos pasó a todos en el 2020. Se derrumbó la actividad. Se fue de 140 a 104 en abril del 2020. Acuérdense, cuarentena, restricciones, temor, miedo, parálisis de la actividad económica, incertidumbre. Era un virus que no se sabía por dónde se iba a disparar. ¡Pum! Se derrumbó. Ahora bien, comenzamos de a poco a levantar un poco el tema de las restricciones, comenzaron a liberarse algunos sectores de la economía, comenzó a entenderse e incorporarse información nueva acerca de este virus, y nos encontramos en mayo del 2020, en donde esta baja ya estamos junio del 2020, se recuperó en un 54% la caída que hubo en la cuarentena. Después tenemos en septiembre del 2020, donde recuperamos el 76% de todo lo perdido durante el periodo 2020 de pandemia. Tenemos diciembre del 2020, recuperamos el 86% de la caída. Y estamos actualmente en marzo del 2021, donde prácticamente todo lo perdido en cuanto a la actividad económica se recuperó. ¿Qué quiero decir? Hoy nos encontramos en una situación, en un escenario de prepandemia, en donde se recuperó toda la depresión que sucedió durante ese trimestre fatídico que nos tocó vivir en el 2021. Esto demuestra una alta resiliencia y una altísima reacción de los sectores económicos, y los actores económicos, ni bien se levantan un poco las restricciones. Esto se ve claramente en este gráfico que mide los índices que representan este nivel de actividad. Tengan en cuenta que este índice después anticipa la situación del Producto Bruto Interno. Pero miren qué interesante, acá tenemos cómo eran los índices de la actividad económica en el 2018, donde la situación sanitaria ni existía, en el 2019, donde tampoco existía, y en el 2020, donde comenzó a partir de marzo. Fíjense que actualmente, en el 2021, el índice de la actividad económica de MAE está en 138, que prácticamente es el mismo nivel que había a comienzos del 2020, a comienzos del 2019 y a comienzos del 2018. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora estamos en la misma situación, hablando en criollo, que teníamos en el 2018, en la misma situación que había en el 2019 y en la misma situación que había a inicios del 2020, donde la situación de pandemia no existía. Fíjense cómo impactó esta situación pandémica en abril, donde el índice fue a 115, y terminó en el último trimestre en 138, 139 y 144. Y fíjense que este 144 de diciembre del 2020 y el 138 ya del 2021
está también incluso superando un poquito los niveles que había del 2018 y del 2019. Estos datos es importante que los tengamos en cuenta, porque insisto, esto es información dura. Aquí estamos analizando data. Entonces, por supuesto que acá nos surge otro dato interesantísimo, que esto es una foto de lo que pasó en nuestro país durante el 2020. Este gráfico es interesantísimo. Fíjense cuánto cayó la economía en el 2020, que fue un 10%. Acá ya estamos hablando de Producto Bruto Interno. Acá ya no estamos, este dato particular del Producto Bruto Interno que estamos hablando del 10%. O sea, es realmente importante la caída, significativa. No fue de las mayores del mundo, pero sí realmente lo que sufrió el país durante el año pasado fue realmente una caída que no sucede en centenios. Ahora fíjense cómo este 10%, cómo se distribuyó en los distintos sectores productivos. Fíjense que uno de los sectores, por supuesto, tremendamente golpeado fue el de hoteles y restaurantes, que se los marco acá, que disminuyó un 49%, una barbaridad. Fíjense cómo le sigue la actividad de la construcción, un 25% durante el 2020. Después está la explotación de minas y canteras, un 11% disminuyó la actividad, el producto. Después la situación agrícola y ganadera, un 7%. Después le sigue la industria manufacturera, un 8%. Y después viene la actividad inmobiliaria, que es la que nos representa un poco en esta charla, un 6%. Después le sigue el comercio mayorista con un 5%. Y termina electricidad e intermediación financiera, que paradójicamente el nivel de actividad y el Producto Bruto les incrementó en la situación de pandemia. Ahora bien, este dato, ¿por qué me interesa mucho desmenuzarlo un poco? Vamos a la actividad inmobiliaria particularmente. Porque este 6% de reducción o de impacto recesivo que produjo la situación pandémica fue de todo el año un 6%. O sea, no fue algo catastrófico, como sucedió en el resto de los sectores productivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación pandémica afecta, por supuesto, la actividad inmobiliaria, pero no es de los sectores más vulnerables, no es de los sectores que más afecta. Y este 6% total año se ve estadísticamente tremendamente influenciado por los meses de abril y junio. Recuerden que abril y junio había restricción total en el 2020. Recuerden que ni siquiera se podían ir a mostrar propiedades. Entonces acá el nivel de actividad de la actividad inmobiliaria fue en abril del 18% y en junio fue del 9%. Pero después se recuperó. Septiembre un 4% abajo y ya diciembre un 1% abajo. O sea, este 6% total año se ve muy influenciado por esos 2 meses fatídicos que fueron afectados en el 2020 y que impactaron de lleno en la estadística final de lo que sucedió en el nivel de actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que las restricciones no vuelvan a fase 1, o sea, restricción total, la realidad es que la actividad inmobiliaria no se ve tan afectada. Es una disminución que impacta, pero no es algo significativo. Insisto, que estamos analizando datos. Panorama local. Seguimos. Hermoso gráfico. Hermoso gráfico. Para empezar a desmitificar algunas cuestiones. Este es un gráfico que tiene 3 barras. Una barra azul, que es la inflación mensual anualizada. O sea, es la inflación mensual anualizada que todos los meses se va anualizando. La barra
naranja, que muestra la tasa Butler promedio del mes, también anualizada. Para los que no saben, la tasa Butler es la tasa que en Argentina se utiliza para depósitos bancarios mayores al $1.000.000. Se utiliza esta tasa. Y se utiliza como una tasa de referencia, por supuesto. Es una tasa que el resto de los bancos usan como referencia. Y después, la barra verde, verde claro, mide cuánto sube mensualmente, anualizado, el dólar. ¿Cuál es el porcentaje de aumento en dólares? Este gráfico es interesantísimo. ¿Por qué? Porque fíjense cómo desde agosto, se los marco acá, desde agosto del 2020 hacia el presente, cómo ya es una tendencia en donde el incremento, escuchen bien, el incremento de la inflación es mayor, o sea, supera al de las tasas bancarias y supera al del dólar. ¿Qué quiero decir esto? Analizando la data, que no es del todo inteligente hoy invertir en tasa, o sea, no es del todo inteligente invertir en un depósito bancario, en un plazo fijo, y tampoco es muy inteligente invertir en dólares físicos, porque sus incrementos no están superando los de la inflación. O sea, se está perdiendo poder adquisitivo, y esto es una tendencia que se está viendo desde agosto. Y esta situación también hay que tenerla en cuenta, y la tienen que tener ustedes en cuenta también como actores del mercado inmobiliario, porque esto también favorece un poco la situación del mercado inmobiliario, en donde hoy la gente, si tiene alternativas de inversión, claramente se ve que no sería del todo asertivo, por no decir inteligente, irse a tasa o irse al dólar, porque hoy la inflación le gana. Entonces, vamos con las proyecciones. Inflación. 2021, inflación de este año. El sistema algorítmico que se contrató para este país, a través de la ley de presupuesto, definió que este año íbamos a terminar con una inflación del 29%. Bueno, la realidad nos indica que la inflación para este año, según el consenso del mercado, que lo vemos en el punto verde, va a estar alrededor del 45%. Y la inflación proyectada, según la consultora Ecolatina, también la más prestigiosa del país y una de las más prestigiosas de Latinoamérica, la mide en un 42%. Dato real, para que vayamos planificando el año. ¿Cuáles son las proyecciones cambiarias oficiales? O sea, esto es dólar oficial. Tenemos dos gráficos, el de la izquierda y el de la derecha de sus pantallas. Este sistema algorítmico también, a través de la ley de presupuesto, definió que para este año la devaluación iba a ser del 24%. La realidad nos muestra que el consenso de mercado marcaría un ritmo devaluatorio para este año del 39%, y la consultora Ecolatina lo ubica en un 36%, el ritmo devaluatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Y nos vamos al gráfico de la derecha, que se estima un tipo de cambio oficial para fin de año de 115, entre 112 y 115. 115 según el consenso de mercado y 112 según la consultora Ecolatina. También para que vayamos planificando nuestras decisiones económicas y financieras.
¿Cuál es la proyección cambiaria, pero yéndonos al dólar blue? Que el dólar blue es una referencia en el mercado inmobiliario y en otros sectores. Acá voy a inferir un número en base a qué? A data, en base a información. Este es un gráfico también muy interesante que mide, tenemos una línea azul, que son las reservas netas del Banco Central de la República Argentina. Y la barra en rojo mide las intervenciones que está teniendo el Banco Central sobre la brecha cambiaria. Como todos sabemos, porque no vivimos en una burbuja, hoy la política cambiaria está fuertemente controlada por el Banco Central de la República Argentina. O sea, no hay una flotación sucia, como se la llama, y mucho menos libre, sino que el Banco Central controla a través de intervenciones, o sea, a través de la compra de dólares, controla el mercado cambiario. Y esto, por supuesto, pega de lleno en el tipo de cambio oficial y pega de lleno en el tipo de cambio blue. ¿Qué muestra este gráfico? Que el Banco Central tiene todavía, por lo menos este año, tiene todavía mucho margen para seguir controlando el mercado cambiario. Fíjense, nos paramos en marzo del 2021, estamos en un promedio de casi 5.200 millones de dólares de reservas netas, con una intervención casi mínima. Esto es lo que se estima que va a haber de reservas netas con el tema de la liquidación de las producciones y las cosechas. Esto es un estimado de las reservas netas que va a tener el Banco Central. Tenemos el periodo de elecciones, pero ven que para diciembre del 2021 estamos en octubre del 2020 con un estimado de 6.100 millones de dólares de reservas netas, y podemos terminar en diciembre con casi 3.000 millones de dólares de reservas netas. ¿Qué nos dice este gráfico para analizar? Que el Banco Central tiene todavía poder de fuego, todavía tiene espalda financiera, todavía tiene estructura para seguir y continuar con esta política restrictiva y con esta política de control cambiario. Entonces, esto, por una cuestión de regla de tres simple, me hace inferir que si estimamos dos cosas, hipótesis 1, el tipo de cambio oficial se va a ubicar en 115 para fin de año. Hipótesis 2, hoy la brecha cambiaria es de alrededor de un 50%. Entre el tipo de cambio blue y el tipo de cambio oficial hay una diferencia de un 50%. Hipótesis 3, el Banco Central de la República Argentina tiene poder de fuego y va a mantener este gap de diferencia de brecha cambiaria. Conclusión, el tipo de cambio estimado para fin de este año es de 172, 170. No va a andar más de eso, analizando este dato de manera fría. Saltémonos el 2021. 2021, recordemos, 115, 172, la inflación va a andar más o menos en el 45%, la situación pandémica ya se recuperó, la actividad económica está comenzando a traccionar. Vámonos más allá, 2022, ¿cuáles son las proyecciones para el 2022? Este gráfico es muy lindo. La inflación, se los marco acá con el cursor, se estima en un 31% para fin del 2022, o sea, va a haber una baja muy gradual a lo largo del 2022, que podríamos estar llegando a un 31%, o sea,
vamos a seguir interactuando, vamos a seguir haciendo negocios en escenarios altos de inflación. El tipo de cambio oficial va a estar en 154 aproximadamente, son las estimaciones para fin de año, también incrementándose gradualmente a razones del 5% mensual, un 4%, acá la idea un poquito es que siga un poco los ratios de inflación. Y el Producto Bruto Interno se estima que va a aumentar un 1%, o sea, todo lo que recuperó el 2021, que lo podemos, no me gusta llamarlo crecimiento, porque en realidad es un recupero, lo que pasa que lo podemos ver como un recupero, porque vemos que la actividad se está dinamizando y está funcionando, pero en realidad lo que estamos saliendo es de este pozo. El 2022 vamos a mantener el mismo nivel de actividad, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que nos esperan 2 años en este país con un contexto similar al que estamos viviendo actualmente. Ahora bien, vamos con las verdades de las proyecciones locales. Verdad número 9. La actividad económica recuperó definitivamente lo perdido en el 2020 y ya está ubicada en niveles prepandemia. Verdad número 10. La actividad inmobiliaria se vio afectada con mucha más pronunciación solo en el contexto de restricciones totales. Así todo, no es de las actividades que más se ve afectada. O sea, la actividad inmobiliaria en escenarios de fase 1, parate total. No tenemos fase 1, es una actividad que tracciona, es dinámica y es muy rápida de reacción. Verdad número 11. No es lo más asertivo. Desde el punto de vista de rendimiento, esto es un dato importante, desde el punto de vista de rendimiento, no es lo más asertivo estar invertido en tasa o en dólares. Dado que la tendencia pasada y futura es que los incrementos de estos activos no están superando los incrementos inflacionarios. Verdad número 12, proyecciones. Inflación del 2021, 45%. Tipo de cambio oficial 2021, 115. Blue, 172. Inflación 2022, 31%. Tipo de cambio oficial 154. Tipo de cambio Blue, ni idea. ¿Y por qué digo ni idea? Porque el poder de fuego del Banco Central se termina en el 2021. No sé qué va a pasar en el 2022. O sea, este sistema algorítmico va a tener que trabajar mucho en ver de dónde conseguir dólares para el 2022, si es que tiene la idea de seguir controlando el mercado cambiario, porque tal vez vira y se va a un tipo de cambio libre que no sería razonable. Así que ahí es una incógnita. Ahora vamos al mercado inmobiliario. ¿Venimos bien hasta ahí? Bueno, espero que no se estén aburriendo. Vamos al mercado inmobiliario. Específico que nos ocupa, no nos preocupa, nos ocupa. Vamos con la actividad. Este gráfico me encanta. Acá tenemos cantidad de escrituras. Si hay un dato que en la actividad inmobiliaria se mide y se sigue, es la cantidad de escrituras que se hacen. Esto estamos hablando exclusivamente de la capital federal. ¿Por qué? Porque mide el nivel de actividad. Mide cuánta actividad hay, cuántas operaciones se están haciendo.
Y acá, como podemos ver, tenemos 4 líneas, de las cuales tenemos la línea amarilla, media amarilla, ¿sí?, que es la cantidad de escrituras del 2021, de este año, que hasta ahora solo están los datos de enero y febrero. Después tenemos la cantidad de escrituras que hubo en todo el 2020, en este sorpresivo y fatídico 2020. Y después tenemos los datos del 2019 con la línea naranja y los datos del 2018 con la línea azul. Y aquí me quiero detener porque esto un poco valida todo lo que venimos hablando. Fíjense lo que pasó, por supuesto, en el primer semestre del 2020, que es esta línea gris. Hubo un parate total de la actividad inmobiliaria producto de las restricciones y producto de la estrategia de fase 1 que se implementó en este país. De hecho, en abril, como ven acá, la cantidad de escrituras fue 0. Algo totalmente atípico, totalmente raro, histórico, récord absoluto. Fue 0. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Que esto ya también lo hablamos en charlas anteriores para la comunidad Roylance. ¿Cómo reaccionó el mercado inmobiliario cuando se empezaron un poquitito a levantar las restricciones y cuando la gente, no es que dejó de tener miedo, porque el miedo está, pero la gente empezó a aprender a convivir con esta situación, porque también parte de nuestra habilidad como empresarios es incorporar la situación, incorporar el contexto y tratar de saber cómo moverse. Fíjense en lo que pasó en el segundo trimestre del 2020. La cantidad de escrituras se incrementó un 100%. O sea, fue el doble de lo que fue en el primer trimestre, en el primer semestre. El primer semestre del 2020 se hicieron 6.293 escrituras. En el segundo semestre del 2020 se hicieron 12.463. O sea, el mercado inmobiliario reaccionó rápido y los actores confluyeron en el mercado para comenzar a dinamizarlo. O sea, un incremento del 100%. Y no solo eso, sino que en el último bimestre, o sea, noviembre y diciembre, en el último bimestre del 2020, se llegaron a los mismos niveles de escrituraciones que en el 2019, cuando en el 2019 ni se hablaba de pandemia, no se hablaba. En el bimestre del 2019 se hicieron 5.675 escrituras y en diciembre del 2020 se hicieron prácticamente el mismo nivel. O sea, no solo se recuperó totalmente el impacto de la situación sanitaria, sino que ya estamos en los niveles del 2019. O sea, estamos en la misma situación que antes. Y aún mejor, vamos a comparar este año ya, cómo está yendo este año, con el año pasado, que es el 2020. Fíjense, la cantidad de escrituras de enero de este año, comparada con la cantidad de escrituras de enero del año anterior, donde la situación de pandemia tampoco existía, fue un 16% mayor. Y en febrero de este año fue un 6% mayor a la de febrero del año pasado. Entonces acá, esto también es data, en el sentido de que no solo se llegaron a los niveles del 2019, sino que estamos superando los niveles del año pasado, eliminando el factor pandemia. O sea, estamos inclusive superando el nivel de actividad prepandemia. Esto no es un dato menor para nosotros que estamos en este rubro. ¿Qué pasa con los valores de los inmuebles?
Y acá me quiero detener porque esto está tremendamente relacionado con una charla que dio mi socio, Nicolás Musi, la semana pasada a la comunidad Roylance, hablando específicamente un poco de esto. Porque nosotros como actores económicos, y digo actor económico para que tomemos la preponderancia y asumamos la responsabilidad que tenemos como actores económicos, porque nosotros como actores influimos en el mercado. Esto se lo tienen que grabar. Cada uno de ustedes influye en el mercado inmobiliario. Entonces, se cae de maduro que tienen que entender cuál es el contexto en el que están viviendo y qué está pasando. Se los digo simple. El mercado inmobiliario ajustó por cantidad hasta el 2018. A partir del 2019, el mercado inmobiliario está ajustando por precio. Repito, el mercado inmobiliario está ajustando por precio. Hay dos leyes de la economía básicas. Microeconomía 1. Ley de oferta y demanda y ley de equilibrio. Entonces, cuando la economía está desequilibrada, o ajusta por cantidad o ajusta por precio. ¿Para qué? Para buscar el equilibrio. Bueno, hasta el 2018, ¿se acuerdan que estaban trabadas las operaciones? No había grandes movimientos, no había actividad. Era porque tal vez los valores estaban altos y el mercado estaba ajustando por cantidad. O sea, la gente no estaba tentada a invertir en inmuebles. Bueno, despertémonos que eso sucedió hasta el 2018. Ahora el mercado inmobiliario está ajustando por precio para llegar al equilibrio. Y eso es bueno para nosotros, porque al ajustar por precio, buscando el equilibrio por ley, oferta y demanda, esto va a dinamizar el mercado inmobiliario. Porque si nosotros como actores económicos logramos hacer entender a los otros actores que el mercado está ajustando por precio, la otra parte, el ajuste por cantidad, va a volver a dinamizarse, porque los consumidores van a estar nuevamente tentados a comprar, porque van a ver que los valores están en equilibrio. Entonces, quiero que entiendan esto, que hoy el mercado ajusta por precio, porque hay una sobreoferta de inmuebles. ¿Y por qué hay una sobreoferta de inmuebles? Porque hay una sobrevaloración de ellos. Y esto lo vemos claramente en este gráfico, que está muy bueno. Acá vemos el de la izquierda, una línea donde mide el valor, el precio medio en dólares del metro cuadrado en la ciudad, que vemos cómo venía de 2.700, 2.800 y ahora está en 2.500. Acá se ve claramente cómo hay un ajuste en los precios. Y el gráfico de la derecha, que me encanta, que es la variación anual. Fíjense cómo hubo un boom en el 2017, en donde los valores se incrementaron casi un 12%. En el 2018 se incrementaron un 6%. Acá ya estamos viviendo, no lejos de una burbuja inmobiliaria acá. No existe en este país una burbuja inmobiliaria, ese es otro tema para discutir en otra charla. Pero miren cómo a partir del 2019, que era lo que le estoy diciendo, el mercado empezó a ajustar por precio. 1,8 en el 2019, 7,1 en el 2020, y en lo que va de este trimestre se va a 0,8%. O sea, el mercado ajustó prácticamente un 10% los valores. Y estos son los valores de mercado, quiero aclarar. Estos son los valores de mercado. Los valores de realización, los valores a los que realmente se hacen las operaciones, lo que yo llamo los valores del barro, son todavía mayores. Y esta es una situación que ustedes la tienen que incorporar en sus procesos comerciales. Esta situación que está sucediendo en el mercado inmobiliario actual la deben entender y la deben saber. Y la deben transmitir para influir en el mercado inmobiliario como actores económicos. Esto para meternos un poquitito de lleno, no me quiero extender mucho en este slide, pero es interesante porque acá vemos cómo
están los valores promedios en las distintas zonas de la ciudad, pero vean un dato que me interesa mucho que lo sepan, que es el dato de la izquierda. Esta es información de Zonaprop. Cómo este ajuste de precio en el mercado que estamos hablando se está dando mayormente, en mayores porcentajes y en más impacto, en casualmente aquellas zonas donde el valor del metro cuadrado estaba más alto. Por ejemplo, el corredor norte, por ejemplo, el corredor noroeste. En aquellos valores donde el valor del metro cuadrado no estaba tan alto como el sur, el oeste, no hubo tanto ajuste por precio. Esto es algo que tienen que saber ustedes a la hora de tasar los inmuebles y a la hora de hablar con los propietarios, donde ustedes van a tener que identificar en qué zonas están esos inmuebles, porque tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Las zonas donde los valores del metro cuadrado estaban más altos, hay más ajuste de mercado por precio. Y esto se ve bien en este gráfico, que es prácticamente el corredor norte, el corredor noroeste, que estos dos corredores están por encima de los valores del promedio de toda la capital, y después tenemos lo que es el eje central y macrocentro. Y esto un poco para que ustedes sepan identificar ya en cuanto a barrios, los valores de mayor precio en la capital federal se están dando en Puerto Madero, Palermo y Belgrano. Repito, Puerto Madero, Palermo y Belgrano. O sea, acá tenemos que ser más incisivos en este ajuste por precio de mercado a la baja. Después tenemos una zona media de valores, que es Villa Ortúzar, Almagro, Montecastro, Santa Rita y Vélez Sarsfield. Y después tenemos los de menor precio. Esto es algo que es el heat map de precios. Esto es algo que van a tener que tener muy en cuenta ustedes a la hora de ejecutar los procesos iniciales comerciales. Y esto lleva a otra cosa interesante también, que les puede servir como argumento o como fundamento, de acuerdo a los tipos de negocio que les vayan surgiendo, que es la rentabilidad anual en dólares de los alquileres. Como todos sabemos que es Vox Populi, que la rentabilidad anual de los alquileres es baja. O sea, hoy siempre se dijo en el mercado inmobiliario que no es un buen negocio invertir para alquilar. Es cierto, los valores siguen siendo bajos, pero ojo, porque este ajuste por precio de cantidad, este ajuste por precio del mercado, perdón, que tira los valores de los inmuebles a la baja, automáticamente va a incrementar la rentabilidad anual de los alquileres. Y fíjense cómo se ve claramente esta situación en donde hoy la rentabilidad anual de un alquiler en la capital es de un 2,57% y está en aumento porque veníamos del año pasado de un 2,3%. Sigue siendo baja porque hemos llegado a rentabilidades de casi un 6%. Sigue estando baja, pero ya hay una tendencia al alza. ¿Qué quiero decir con esto? Que también nos tenemos que anticipar en nuestros fundamentos, en donde está empezando a haber una tendencia donde la rentabilidad anual del alquiler está comenzando a aumentar. O sea, está empezando de a poquito a ser un poco más atractiva para los inversores, y esto se ve claramente lo que sucedió este año en comparación con el año pasado. Mercado inmobiliario, verdades. En base a esta data, el mercado inmobiliario está recuperado, incluso a niveles del 2019 y prepandemia. Verdad número 14. Por ley de equilibrio de oferta y demanda, el mercado está ajustando por precio
desde el 2019. Ya ajustó por cantidad en años anteriores. Los precios de venta acumulan una baja del 0,8% este año y 9,9% desde su máximo en 2019. Y las zonas que más registran caídas son el corredor norte y el corredor noroeste. Verdad número 15. La rentabilidad anual de un alquiler, por este ajuste de precio, se está recuperando de a poco, pero sigue siendo bajo. Estamos en un 2,57% anual. Miren, para que se den una idea, se necesitan casi 40 años de alquiler para recuperar una inversión, pero se recuperaron casi 5 años con respecto al año pasado. Y miren qué dato, La Boca y San Cristóbal son los barrios que más rentabilidad generan hoy para los inversores en cuanto a alquiler. También dato para que tengan en cuenta. Ahora bien, estuvimos viendo situación sanitaria, estuvimos viendo política, estuvimos viendo economía, finanzas, terminamos en el mercado inmobiliario, y yo lo que les pedí era que tengamos un modelo de pensamiento donde nos ubiquemos simplemente como observadores, que salgamos de la realidad en la que estamos, nos alejemos, observemos desde afuera y veamos qué pasa con datos. Todo esto que vimos fueron datos, sacándonos todas las opiniones, juicios. Bueno, ahora lo que les voy a pedir, afortunadamente, porque si no la vida sería muy aburrida, los negocios serían muy aburridos, lo que les voy a pedir, afortunadamente, es que volvamos al pensamiento original. O sea, con esta información, con esta data que incorporamos, ahora nosotros metámosle las emociones, metámosle los juicios, metámosle los prejuicios, metámosle los miedos, metámosle las opiniones, metámosle todo, porque esta es la vida real. Nosotros en el día a día tenemos que convivir con toda esta información que estuvimos viendo, pero con la mente, que la mente no siempre nos juega una buena pasada. Entonces ahora hacemos un stop y volvemos a la vida real. Y acá me quiero meter ya un poquitito y pido disculpas a los invitados, me quiero meter brevemente en lo que es la comunidad Royland, porque ¿qué hacer en todo esto? Y la verdad que la conclusión que surge en qué hacer es seguir haciendo lo que estábamos haciendo con mayor esfuerzo, porque la realidad es que nada cambió, vamos a seguir con el mismo contexto en el que estamos ahora, pero tenemos que ser inteligentes en cuanto a tenemos que saber observar a nuestro alrededor, tenemos que aprender a saber apoyarnos en lo que tenemos que aprender a saber cómo funciona nuestra mente, pero avanzar. Bajo ningún punto de vista podemos perder la iniciativa. Tenemos que ser proactivos más que nunca. Y el qué hacer dentro de la comunidad Roylands se los voy a mostrar en un video en donde es bastante representativo porque van a ir surgiendo ciertos personajes y yo les voy relatando un poco lo que deberíamos estar haciendo y lo que nos pasa también. Espero que lo disfruten, yo les voy a ir relatando un poco y con esto vamos terminando la presentación. Acá
nos podemos imaginar que somos el yo observador. Este es nuestro ser, representado en Jon Snow. Somos nosotros, observando. Y por supuesto, tenemos el cerebro. Este yo observador, este ser tiene el cerebro. Y el cerebro nos trae pensamientos negativos. Pensamientos negativos que generalmente nuestro cerebro nos juega una mala pasada y los suelta. Los suelta y los hace fluir. Los hace fluir en nuestro ser, los hace fluir en nuestras actitudes. Nos genera miedo. Todas estas situaciones que estamos viendo tal vez nos paralizan. Y el yo observador tiende a aferrarse a estos miedos, tiende a aferrarse a estos pensamientos negativos, los toma como verdades, los quiere salvar, los incorpora. Y acá lo hemos representado cómo nos aferramos a eso. Y se van incorporando nuevos pensamientos negativos. Pero ¿saben qué? Estos pensamientos negativos los tenemos que eliminar, los tenemos que matar. Si no lo podemos hacer nosotros, apoyémonos en aquellas estructuras o contextos que nos ayuden, porque solo eliminando estos miedos, estos pensamientos negativos, solamente en este momento, que van a seguir invadiéndonos con amenazas, podemos avanzar, podemos seguir adelante. Y tengan en cuenta que hay una estructura detrás de ustedes, de cada uno de ustedes, una estructura representada en personas, en donde juntos vamos a ir a la colisión. ¿A la colisión de qué? Del mercado, de la competencia. Creen que están solos, pero tienen estructura atrás que los va a ayudar a interactuar en este caos que creemos que es caos. Aquí estamos peleando con el mercado, estamos peleando con la competencia, con la economía, con la situación sanitaria, el dólar, los tipos de cambio, los medios de comunicación, la familia, las personas que se unen. Convivimos día a día juntos con la estructura de Roiland en este mercado, que a veces es bastante siniestro. Y lo podemos caer en la trampa a veces, en lo que llamamos la trampa del pensamiento convencional, en donde no podemos estar peleando con todas estas amenazas sin inteligencia. De la estructura tiene que surgir algo disruptivo, tiene que surgir algo realmente inteligente que no nos asfixie. Y esto es el modelo PropTech. Es el modelo PropTech que viene a romper con este pensamiento no convencional, que viene a romper con esta asfixia que sentimos, cultura, procesos, tecnología, personas. Con esto les quiero reflejar un poco el qué hacer, para que lo internalicen y sepan cómo moverse en un contexto que parece adverso, pero si somos inteligentes, los tenemos que considerar como parte del juego. Y lo tenemos que batallar juntos, utilizando las herramientas y utilizando este movimiento que denominamos PropTech, que viene a romper con este status quo. La verdad que no me queda más que agradecerles por el tiempo, no me queda más que agradecerles por la escucha y espero que les haya servido mucho esta información. Después la vamos a compartir para que tengan la data. Y adelante. Este año y el próximo no nos queda más que actuar de manera inteligente. Espero que procesen toda esta información
procesenla bien y desde ya estamos a disposición. Muchísimas gracias por el tiempo.